Buenos días a todos los creyentes, todos los que aman a Jesús. En el nombre de Jesús, buenos días. Aquí estoy después del gran diluvio, aquí en la montaña de oración. Hay bastante agua, pero gracias a Dios, hoy es un lindo día para poder orar y escuchar la voz de Dios. Es una gran gracia, un privilegio tremendo de poder orar y después escuchar la voz del Espíritu Santo. La oración es siempre dual, bilingüe. Tú hablas, Dios escucha. Dios habla, tú escuchas. Si tú solo hablas y Dios no te habla, eso no es oración, sino que es una forma de hablar solo. Entonces tenemos que siempre aprender a escuchar lo que Dios tiene para decir. Y hoy quiero compartirles una palabra, perdón que pase así, pero hay mucha agua, entonces tengo que ver por dónde pasar. Y quiero compartirles una palabra que está en Romanos capítulo 12, del versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino que transfórmanse mediante la renovación de vuestra mente para que puedan entender cuál es la voluntad perfecta para ustedes, ¿no? Entonces, quiero hablarle del hecho que la Biblia nos llama a no conformarse a este siglo. Conformarse, o mejor dicho, a moldarse. Usted sabe que un molde tiene una forma y todas las cosas que pones en esta forma toman su propia forma. Esto quiere decir, la Biblia dice: no te pongas en un molde con el mundo, porque por más espiritual que eres, con el tiempo vas a agarrar su propio molde, su propia forma. Quiere decir, no te juntes con gente que piensan diferente de la palabra de Dios, pero no que no te puedes juntar con ellos y ser amigos, sino que cuidado que sus propias ideologías y su propia forma de creer no afectan tu forma de creer. Esto no quiere decir que no nos juntemos con personas que no conocen a Jesús, porque debemos conocerlos, pero cuidado que no nos amoldemos a su forma de ser. Lo que el mundo hoy dice que es posible, que es fácil y que se debe hacer, de que no te hace daño, de que todos lo hacen, cuidado, porque no debemos caer en ese molde. Muchas veces los médicos quieren meternos en su molde diciendo: esta enfermedad no se puede curar, vas a morir, pero debemos cuidarnos a no encajar nuestra fe en este molde, porque Jesús nos ha dicho que si nosotros creemos, todo es posible para el que cree. Entonces la Biblia dice: no te pongas en un molde con el mundo, no vayas atrás de sus pensamientos, porque vas a encerrarte en su forma de pensar, en su forma de ser, en su forma de hablar, y después toda tu vida, toda tu relación con Dios va a ser destruida. Porque la Biblia dice que nuestro principal propósito es ser transformado a la imagen de Cristo. La Biblia dice: no os amoldáis a esta forma de pensar del mundo de hoy, no se amolden de las cosas del mundo como cristianos, sino transfórmanse mediante la renovación de vuestra mente. La mente se renueva a través de estudiar la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios y de poner en práctica la palabra de Dios. En esta forma la mente se renueva. La palabra de Dios renueva nuestra mente y el Espíritu de Dios renueva nuestras fuerzas. Pero el punto principal es: seamos transformados. La palabra transformar es metamorfosis, y metamorfosis significa ir más allá de la forma que estamos ahora. Quiere decir que si nosotros renovamos nuestra mente a través de la palabra de Dios y no prestamos atención a lo que el mundo dice, lo que hace, no nos amoldemos a su forma de ser, nosotros vamos a empezar a ser transformados mediante la meditación de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Pero la transformación que Dios nos llama no es una transformación de hoy a la mañana, es un punto de partir
y hasta dónde llegaremos. Solo Dios sabe dónde llegaremos, pero nosotros debemos ser fieles a nuestro caminar con el Señor. La palabra transformar quiere decir, de vuelta lo digo, quiere decir metamorfosis, ir más allá de tu forma de ahora. Quiere decir un cambio en procesos. Tú sabes cuando la larva tiene su forma y su proceso y después viene a ser una, no sé cómo se llama. Sí, se llama mariposa. Bueno, este insecto no puede ser así de su nacimiento principal. Primero tiene que pasar por un huevo, después por una larva, después pasa de ser por un gusano y después pasa a ser una farfalla. Entonces, un butterfly, no sé cómo se llama aquí. Entonces, tú sabes que si tienes que ser transformado a como a Jesús le encanta y le gustaría para vos, tienes que pasar por un proceso. Pero en todo este proceso tienes que constantemente renovar tu mente a través de la palabra de Dios, estudiar, meditar y obedecer la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo te da fuerzas a que puedas vencer la tentación y obedecer la palabra de Dios. La transformación que Dios nos llama es una transformación a etapas, a procesos. Significa que no puedes pasar al segundo proceso sin pasar el primero. No se puede llegar a la segunda etapa sin pasar la primera. Así que quien quiere ser transformado por Dios no puede correr. Simplemente somos llamados a caminar y seguir el camino que Dios nos ha trazado. Entonces, anímate. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es quien nos da ayuda y fuerza, Él es quien nos guía para poder caminar y ser transformado a la imagen y al carácter del Señor Jesucristo. Así que te bendigo con esta palabra y espero que este mensaje ha bendecido tu vida.